¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas un partido fue suspendido, acertamos 3 y erramos 3, es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien ni mal. Y si te están gustando los videos y eres nuevo al canal, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo deja un like. Y si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 20 de junio. Empecemos con la Bundesliga de Alemania, el encuentro entre el Bayern de Múnich versus el Leipzig. Veamos de bajas. El Bayern de Múnich tiene 5 bajas y el Leipzig solo una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Bayern de Múnich viene bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el Leipzig viene mejor. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Bayern de Múnich, segunda victoria para el Bayern, tercera victoria para el Bayern y cuarta victoria para el Bayern. Es decir, que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Bayern de Múnich como local. Y el Bayern de Múnich como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que el Bayern de Múnich juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Leipzig como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que el Leipzig juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está primero en la posición 1 con 68 puntos y el Leipzig en la posición 3 con 60 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana el Bayern de Múnich y un 21% a que gana el Leipzig. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo harán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A o Brasileirao de Brasil. El encuentro entre el Botafogo versus el Fluminense. Se bajas. Botafogo tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad del equipo. Y el Fluminense tiene 3 bajas, 4, 5 bajas, 6, 7 bajas, es decir, que están lesionados. Toma en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Botafogo vamos a las estadísticas y el Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Botafogo juega irregular. Y el Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que el Fluminense viene bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Botafogo, un empate, una victoria para el Fluminense, segunda victoria para el Botafogo y segunda victoria para el Fluminense. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va al Botafogo como local. Y el Botafogo como local tiene 4 victorias, un empate, así que el Botafogo juega bien como local. Y el Fluminense como visitante tiene 4 victorias, una derrota, así que el Fluminense juega bien como visitante y como mínimo hace 2 goles. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Botafogo está en la posición 1 con 15 puntos y Fluminense en la posición 3 con 13 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana Botafogo y un 36% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Coritiba versus el Atlético Mineiro. 11 bajas, Coritiba tiene 3 bajas, 4, 5 bajas. Y el Atlético Mineiro tiene 3 bajas, 6, 7 bajas más del límite de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Coritiba de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Coritiba no juega nada bien, aún no conoce la victoria, y 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Atlético Mineiro viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el Atlético Mineiro, 1 empate, 2ª victoria para el Atlético Mineiro, 3ª victoria para el Atlético Mineiro y 4ª victoria para el Atlético Mineiro, es decir que el Atlético Mineiro es favorito. Vamos a ver cómo le va a Coritiba como local. Y Coritiba como local tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Es decir que Coritiba como local juega irregular, y el Atlético Mineiro como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo 1 victoria. Así que el Atlético Mineiro no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Mineiro está en la posición 6 con 10 puntos y Coritiba está penúltimo en la posición 19 en zona de descenso con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Coritiba y un 43% a que gana el Atlético Mineiro. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Atlético Mineiro. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Santos versus Palmeiras. Santos, el equipo de O'Reilly Pelé. Veamos hacia bajas. Santos tiene 3 bajas y el Palmeiras tiene 4, perdón, Santos tiene 4 bajas, Palmeiras también tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Santos de los últimos 5 encuentros tiene 1 empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que Santos juega irregular. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que Palmeiras juega bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Palmeiras, 2ª victoria para Palmeiras, 3ª victoria para Palmeiras y 4ª victoria para Palmeiras, es decir que Palmeiras es favorito. Veamos cómo le va a Santos como local. Y Santos como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Santos juega bien como local, aún no conoce la derrota. Y Palmeiras como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, así que Palmeiras juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Palmeiras está en la posición 2 con 14 puntos y Santos en la posición 7 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana el Santos y un 41% a que gana Palmeiras. El pronóstico por este encuentro es: gana la visita, gana el Palmeiras. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Premiership de Escocia. El encuentro entre el Celtic versus el Mirren o Mirren. Vemos si bajas. El Celtic tiene 4 bajas y el Mirren tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Celtic de los últimos 5 encuentros tiene 1 derrota, 3 victorias, 1 empate, es decir que el Celtic
juega bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Mirren de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, un empate, así que el Mirren no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el Celtic, segunda victoria para el Celtic, tercera victoria para el Celtic, 1 victoria para el Mirren y cuarta victoria para el Celtic. Es decir que el Celtic es el favorito. Veamos cómo le va al Celtic como local. Y el Celtic como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Celtic juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Mirren como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que el Mirren no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones, el Celtic está en la posición 1 con 95 puntos y el Mirren está en la posición 6 con 45 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gane el Celtic y un 6% a que gane el Mirren. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo serán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre Lille versus el Olympique de Marsella. Veamos si bajas. El Lille tiene 2 bajas y el Olympique de Marsella tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Lille de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que el Lille se podría decir que viene bien. Y el Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Olympique de Marsella viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el Olympique de Marsella, 1 empate, 1 victoria para el Lille, segunda victoria para el Lille y segundo empate, así que el Lille es el favorito. Veamos cómo le va al Lille como local. Y el Lille como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y el Olympique de Marsella como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Olympique de Marsella juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Marsella está en la posición 3 con 73 puntos y el Lille en la posición 5 con 60 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gane el Lille y un 29% a que gane el Olympique de Marsella. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos y nos vemos al torneo más atractivo del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre el Bournemouth versus el Manchester United. Veamos si hay bajas. El Bournemouth tiene 3 bajas, 5 bajas y el Manchester United tiene 6 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas y nos vamos a las estadísticas. Las estadísticas, al Bournemouth de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Bournemouth no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Manchester United viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Manchester United, 1 victoria para el Bournemouth, tercera victoria para el Manchester United y cuarta victoria para el Manchester United, es decir que el Manchester United es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Bournemouth como local. Y el Bournemouth como local tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Bournemouth
no juega nada bien como local, y el Manchester United como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que el Manchester United tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester United está en la posición 4 con 66 puntos, y el Bournemouth en la posición 14 con 39 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gane el Bournemouth y un 53% a que gane el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Manchester United. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Liverpool versus el Aston Villa. Se bajas. El Aston Villa tiene 3 bajas, 4 bajas. Perdón, el Liverpool tiene 4 bajas y el Aston Villa solo 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Aston Villa juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria para Liverpool, cuarta victoria y quinta victoria para Liverpool. Es decir, que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va a Liverpool como local. Y el Liverpool como local tiene 4 victorias, un empate, así que el Liverpool juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Aston Villa como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Aston Villa juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones: Liverpool está en la posición 5 con 65 puntos y el Aston Villa en la posición 8 con 57 puntos. Las casas de apuestas dan un 56% a que gane Liverpool y un 20% a que gane el Aston Villa. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir, que gana el local y como mínimo se harán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal, o la primera Liga de Portugal, el encuentro entre Famalicão versus el Porto. Veamos bajas. Famalicão tiene 3 bajas y el Porto ninguna baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Famalicão de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Famalicão juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y el Porto de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias y 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Porto, segunda victoria para el Porto, tercera victoria para el Porto, cuarta victoria y quinta victoria para el Porto. Es decir, que el Porto es el favorito. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Famalicão de los últimos 5 encuentros como local tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 2 victorias, así que Famalicão no juega nada bien como local. Y el Porto como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que el Porto juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Porto está en la posición 2 con 79 puntos y el Famalicão en la posición 8 con 49 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gane el Famalicão y un 55% a que gane el Porto. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo deja un like.
Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2617. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.